Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vértice, un espacio de Minuto 60 donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Hemos estado aprovechando este espacio para conversar con los precandidatos y las precandidatas presidenciales y hoy tenemos la compañía de Daniel Palacios. Daniel, bienvenido a Vértice, gracias por aceptar esta invitación de Minuto 60. No, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Esperamos poder compartir con ustedes y expresar nuestras ideas, nuestra visión de cómo rescatar a Colombia. Antes de que arranquemos todo, hay una pregunta que salió en la conversación y es, ¿cómo están Rubio y Cuadros? Las dos personas que resultaron heridas en el accidente que ustedes tuvieron en Medellín, ¿cierto? Que camino al aeropuerto. Pues mira, gracias a Dios, y lo debo decir además porque han sido muchísimos los colombianos que nos han escrito, que han estado preguntando por la salud de nuestro esquema, de las personas que nos acompañaban. Y la verdad, gracias a Dios, hoy podemos decir que todos están fuera de peligro, que todos están en proceso de recuperación. El más golpeado que fue Guillermo Rubio, que viene de la policía y hoy hace parte de nuestro equipo de la UNP, pues tuvo que tener una cirugía en la cara, en uno de sus ojos, pero lo que nos han informado es que va a salir adelante y va a estar pronto reintegrándose al esquema. Aquí obviamente lo primero que hay que decir es que eso es de Dios, son cosas de Dios. Yo le agradezco además a Cuadros y a Rubio que llevan mucho tiempo conmigo porque yo no sé si tú lo tienes claro, pero ellos me bajaron del carro 4 minutos antes del accidente, porque ellos determinaron que sentían el carro raro y que dijeron, pásese al carro alterno porque estamos sintiendo el carro raro. Y a los 3 minutos el carro pierde el control absoluto, no hay forma de hacer dirección, de frenar, de nada, y eso deja 9 miembros de la fuerza pública heridos. Y gracias a Dios ninguna fatalidad, ni ninguna herida de consideración, realmente cosas de Dios. ¿Y la investigación ya arrojó algún resultado? ¿Hay pistas de qué fue lo que pasó? Hombre, yo te voy a decir una cosa. En el ambiente de desconfianza en el que el país está, a uno le quedan muchas dudas. Yo llevo mucho tiempo en temas de seguridad, trabajando con los sectores de inteligencia y la información que a nosotros nos han dado genera mucha preocupación, genera muchas dudas y obviamente pues genera mucha alarma y por eso hemos tomado las medidas de precaución y las medidas de protección. Tengo que decirlo que tristemente este gobierno ha brillado por su ausencia como en todo. No he recibido una sola llamada del gobierno nacional, ni del Ministerio del Interior, ni de la Unidad Nacional de Protección, ni de la Dirección de la Policía Nacional, mucho menos de la Fiscalía General de la Nación. Cuando yo públicamente exigí una investigación para tener claridad, despejar cualquier duda. Yo creo que hoy los colombianos lo que quieren es tener tranquilidad de que el proceso electoral que ha estado plagado por situaciones muy complejas, nosotros tenemos hoy un candidato presidencial que fue asesinado. De hecho, el día de ayer cumplió un mes de muerto. Entonces nosotros lo que hemos exigido es una investigación clara que disipe cualquier duda. Tenemos una información muy preocupante, pero deben ser las autoridades las que lo esclarezcan y lamentablemente no ha habido ninguna investigación, ningún tipo de contacto y pues evidentemente eso muestra que al gobierno de Gustavo Petro poco o nada le importa la tranquilidad del proceso democrático. Pues Daniel, esperamos desde aquí que Rubio y Cuadros, digamos, se mejoren, que todo salga bien, que las autoridades hagan las investigaciones respectivas y que pues finalmente ustedes también tengan respuestas. Vamos a arrancar entonces, ahora sí, la mecánica de Vértice es, yo le voy a hacer unas preguntas rápidas para que vayamos entrando en sintonía y luego los periodistas de Minuto 60 le van a hacer otras preguntas para que vayamos profundizando. Estamos listos. Entonces, hoy nos acompañan Alison Rodríguez, nos acompaña Catherine Vega, Joana Palacios y Andrés Marín, que es también el editor general de Minuto 60. Entonces, pues arranquemos. Catherine, 5 datos claves para saber quién es Daniel Palacios. 5 datos. Es politólogo, hizo una maestría de gobierno con énfasis en seguridad. Quería ser parte de las fuerzas militares, pero conoció muy joven a Álvaro Uribe y decidió irse por esos caminos políticos. Lo llamaron. Fue ministro del Interior del gobierno de Iván Duque, también concejal en Bogotá por el Partido Centro Democrático.
Quiere seguir el ejemplo, o parece que está siguiendo el ejemplo de su ex jefe, porque está aspirando muy joven, 42 años. Está casado y tiene un bebé que se llama Daniel, igual que él. Muy bien. Esta es información que uno puede ir encontrando en diferentes lugares sobre quién es. Pero permítame hacer una pequeña corrección Claro. ahí. Yo la verdad, desde pequeño, desde muy pequeño, siempre quise ser oficial del ejército. Eso que estás diciendo es absolutamente correcto. Y además siempre me preparé para eso. O sea, nunca en ningún momento pensé hacer nada diferente a servirle a mi país, portar el uniforme de la patria. Resulta y pasa que cuando yo soy en 11 en el colegio, yo soy el personero del colegio. O sea, igual la vena política estaba ahí, Ahí ¿no? Pues estaba. mi abuelo fue Contralor General de la República, alcalde de Valledupar, fundador del departamento del Cesar, congresista. Y pues había esa vena política familiar. Y Álvaro Uribe va al colegio y yo lo invito como personero. Él siendo exgobernador de Antioquia, estaba ahí en las cifras glaciales, Sí. en ese -2, -1. Y él va y echa pues toda la historia de cómo él iba a hacer con los 3 huevitos, la seguridad democrática, la confianza inversionista, a combatir a los grupos armados organizados. Y yo le hago una pregunta al final. Él termina y yo cojo una de las preguntas y yo le digo, doctor Uribe, ¿usted está dispuesto, si usted logra hacer todo lo que está diciendo que va a hacer, usted está dispuesto a asumir el costo político y personal que eso va a traer para su vida? Y él me decía, hombre, por esta patria, hombre, Daniel, por esta patria querida, hay que hacerse moler. Y de ahí en adelante hicimos una relación muy buena. Yo trabajé en su campaña, pero cuando a él lo eligen presidente, a mí me aceptan en la Escuela Militar de Cadetes. Y yo me voy a la Escuela Militar José María Córdoba a hacer mi carrera de oficial. Y Álvaro Uribe me llama más o menos como en junio, ya pocos mesecitos antes de posesionarse, y me dice, hombre, Daniel, ¿qué quieres? Yo le digo, no, presidente, nada. Yo voy para la escuela militar, ya me incorporo en julio, nos vemos en el camino. Y yo creo que eso fue lo que generó esa relación entre los dos, que el ver que alguien que tenía todas las oportunidades de ir a la universidad que quisiera, de pronto irse a estudiar al exterior, en ese momento su decisión, estamos hablando año 2002, en un momento tan difícil del país, en una situación de orden público tan complicada, que la decisión fuera hacer parte de las Fuerzas Militares de Colombia. Lamentablemente me retiro porque tengo una situación de escoliosis y en la escuela me hacen salirme. Y ahí ya viene entonces la profesión alterna, que es la política, y ahí sí viene ya toda la historia que tú has narrado, pero quería Que hacer es esa la que nos claridad. trae hasta hoy La también que en nos esta trae conversación. a estar hoy aquí. Daniel, ya ahí tenemos una sección que nos gusta mucho y es, queremos que usted nos cuente 5 cosas que usted quiere que la gente sepa de usted, que no necesariamente uno encuentra fácil en internet. Ya tenemos una, que es esa explicación de cómo entra a la vida pública, a la vida política. Sí. ¿Qué otras 4 cosas le gustaría que las personas que nos ven sepan sobre usted? Hombre, yo creo que siguiendo esa misma línea de lo que veníamos contando, claro, yo no entro al ejército, entonces entro a la Universidad del Rosario a estudiar Derecho. Y yo a los 6 meses de estar estudiando en la Universidad del Rosario Derecho, cuando uno como joven, o sea, 18, 19 años, lo que estás pendiente de pasarla rico, de estudiar de todo, a mí en diciembre me entra un desespero y yo digo, no, es que a mí me queda mucho tiempo libre. Y llamo a Álvaro Uribe a la presidencia. En esa época uno llamaba al presidente y le devolvían la llamada. O sea, uno llamaba un martes y el domingo te llamaban, él le habla a la mayor tal, le dedican del presidente, espere para el presidente. Y uno, aló, y el presidente, hombre, Daniel, ¿qué puedo hacer? Yo, no, presidente, es que me queda mucho tiempo libre, yo quiero trabajar. Y a los 19 años comencé a trabajar en el programa presidencial Colombia Joven. Y desde ese día no he parado un solo día de trabajar, no solamente trabajar por el sector público, sino trabajar desde los 19 años hasta los 42, hemos trabajado permanentemente. Yo creo que ese es otro punto que te podría decir. Otra cosa, tuve la oportunidad de irme después a estudiar al exterior. Yo hice la maestría, pues hice el pregrado, yo terminé el pregrado en la Universidad Internacional de la Florida en Miami y luego hice una maestría en Harvard, en gobierno y relaciones internacionales, en gobierno con énfasis en seguridad nacional. Cuando termino la maestría, me ofrecen ser vicepresidente de asuntos corporativos para Latinoamérica de un banco en Estados Unidos, en Miami. Y en ese momento
me dicen, ¿y por qué no es concejal de Bogotá? ¿Por qué no aspira al Consejo de Bogotá? Y luego, después de haber uno estudiado en Harvard, de haberse gastado todo lo que se gasta uno para ir a estudiar allá, decidí regresarme a Colombia a ser concejal de Bogotá, a hacer campaña, pues porque no estaba garantizado hacer campaña para ser concejal de Bogotá. Tal vez ese momento de recibir el diploma de Harvard es un momento muy importante, pero entonces ahí te diría otra historia. Luego de muchos años, después de haber recibido el título de Harvard, que pensaba que era lo más importante que me podía pasar en el sentido de realización académica, me meto a ser oficial de la Reserva del Ejército. Y en el año 2018 recibo el grado de subteniente del Ejército Nacional. Y hoy soy miembro de la oficial de la Reserva Activa del Ejército Nacional de Colombia, cumpliendo el sueño que se había postergado a los 18 años. Entonces, al final del día, hoy he logrado las dos: hacer política, trabajar por mi país, y además tengo el honor de poder portar el uniforme de Colombia como oficial del Ejército Nacional de los Colombianos. Y la otra, la última que te contaría, que probablemente no sabe nadie o no sabe mucha gente si no me sigue, es que soy un deportista acérrimo. Cuando yo salí del Ministerio del Interior, siempre he practicado deportes, siempre, toda la vida he practicado deportes. Cuando estaba en el ministerio y cuando estaba en el viceministerio y en el consejo, boxeaba. Me gustaba mucho el boxeo, el kickboxing, pesas, gimnasio. Pero siempre he sido una persona muy enérgica. Cuando salgo del ministerio, de esos días, los días míos en el ministerio arrancaban a las 5 de la mañana y se acababan a las 12, 1 de la mañana. Uno dormía 4 horas más o menos, y eso es de lunes a lunes. De lunes a lunes. Cuando salgo, uno descansa el primer mes, o sea, uno está absolutamente cansado, llevas 3 años de un ritmo muy fuerte, y yo salgo y los 2 meses ya uno descansa, ya los 2 meses listo, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago con toda esta energía? Entonces mi esposa, que es corredora, me dijo, ¿por qué no te metes al running? Y comenzó a hacer running. Entonces hacemos la primera media maratón, pero entonces no fue suficiente el running, sino que me metí a hacer triatleta, y termino haciendo Ironman. Entonces ya hoy llevo mis 4, ya llevo 4 medios Ironman, y entonces ahora puedo decir que soy triatleta. Y en el día mío normal me preparo siempre para las carreras de Ironman y hago política. No me pregunten de dónde saco el tiempo, pero hago todo en el día. Pero la política también es maratón, ¿cierto? Claro, es largo de mira, aliento. pero es más, te voy a decir una cosa. Qué bueno que menciones eso, porque si hay algo que es una maratón, y tal vez es la analogía, yo lo podría hacer hoy con una maratón o lo podría hacer con un fondo de ciclismo. Cuando tú ves a los ciclistas que duran, yo no sé si ustedes han visto una carrera de ciclismo, pero una carrera de ciclismo el pelotón dura mucho tiempo pegado. Y eso es como, uy, güey, madre, eso es 1 hora y media, Muchos el pelotón pegado. Muchos del equipo técnico que está aquí, Claro, que usted ve, saben las competencias. saben lo que les estoy diciendo. Y Joana Y también. después vienen las etapas del sprint, las etapas de los remates, el que se vuela, el que coge la fuga. Y eso es lo mismo que pasa también en las maratones. Si tú quieres salir en política a hacer un sprint, te quemas. Sale rodo, eso son 100 metros, ¿no? Aquí esto es una maratón. Y la campaña a la presidencia sí que es una maratón. Y es una maratón para la que uno tiene que prepararse. Es una maratón para la que uno tiene que tener la capacidad, para la que tiene que tener la convicción, para la que tiene que tener el conocimiento. Y eso es un proceso que esperamos podamos conquistar muchos corazones de los colombianos de aquí a la fecha de las elecciones. Bueno, muy bien. Ahora quiero presentarle 5 fotos de 5 personas. Y quiero que usted me diga a cada una de esas personas con quién trabajaría, a quién denunciaría y a quién evitaría. Ok. Trabajaría, denunciaría y evitaría. Okay. Vamos con el primero. Holman Morris. Ahí lo tienes para que lo pueda ver. Mira, voy a decir una cosa. Lo evitaría, pero es con una persona que compartí en el Consejo de Bogotá y tuvimos inclusive muy buena relación en el Consejo de Bogotá. Tenemos relaciones, tenemos un pensamiento y una ideología completamente diferente, una visión de país completamente diferente, pero pues tuve la oportunidad de trabajar con él en el Consejo de Bogotá, y pues él como concejal representando su partido y yo como concejal representando el mío. Muy bien. Diego Molano. Diego Molano, trabajaría. De hecho, trabajamos juntos. Él fue ministro de Defensa y yo era ministro del Interior. Fuimos los 2 concejales de Bogotá al mismo tiempo. Creo que es una persona con la que se puede trabajar. Y la imagen que él tiene en este momento para la campaña.
No, pero es que, pues digamos, yo creo que hay mucha gente que puede tener alguna visión negativa de Diego, pero yo creo que Diego ha sido una persona que ha servido al país, una persona que trabajó en acción social. Es que mira una cosa, por ejemplo, a Diego Molano la gente se le olvida que uno de los que generó Familias en Acción, de los que trabajó en acción social de la Presidencia de la República, lo que hoy es el DPS, o sea, lo que hoy es el Departamento de Prosperidad Social, Diego Molano fue cabeza de ese programa, fue director del ICBF. Creo que al final del día como que se han llevado la última imagen de Diego, pero yo creo que Diego es una persona que siempre ha vivido en la legalidad, que siempre ha sido un patriota y no tendría por qué no trabajar con él. Muy bien. Carolina Corcho. Carolina Corcho, uy, esa sí que la evitaría, aunque te voy a decir una cosa, la evito mucho, pero me fascina debatir con ella, porque me fascina decirle al país las mentiras que echan, cómo engañan y las responsabilidades que tienen. Entonces yo creo que a ella hay que evitarla, pero también denunciarla, porque se tiró la salud de los colombianos. Ella, el otro ministro de salud, el señor Guillermo Jaramillo, y Gustavo Petro, porque entre los tres se tiraron la salud de los colombianos. Listo. Por allá tengo como 3 videos virales contestándole a la Corcho. A la Corcho. Sí. Listo. Laura Sarabia. Laura Sarabia, evitarla. Denunciarla no, porque más denunciada, ¿para dónde? Muy bien. Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella. Pues trabajaría, sí, yo creo que trabajaría con él. Espero nunca necesitarlo. Porque pues si uno necesita a Abelardo es porque está metido en un problema penal. Entonces pues diría, trabajaría con él, pero espero no trabajar con él. Espero que eso que no llegue a ese punto. No, Dios me libre de tener que contratar a una persona como Abelardo. Daniel, usted ha sido una persona reconocida por hablarle duro en asuntos de seguridad. Parte de lo que nos ha contado muestra que hay un compromiso también y una idea que comparte con el expresidente Álvaro Uribe. Entonces yo creo que la gente identifica en eso una posición suya. Pero ¿cuál sería brevemente su apuesta en lo social para conocer esa otra cara de Daniel Palacios? Bueno, qué bueno que lo hayas mencionado, y antes de entrar en lo social te diría, yo creo que hoy el país lo que necesita es convicción y coherencia, no conveniencia política. Porque es que la conveniencia política hace mucho daño, porque es cuando salen a hablar de cosas que no creen en el fondo, que saben a proponer cosas que realmente saben que no van a hacer. Mi convicción en el tema de seguridad no va del lado de un autoritarismo, y eso es un error. Pensar que cuando uno quiere seguridad lo que quiere es autoritarismo, lo que quiere es guerra, es un error. Cuando uno promueve, protege y pide seguridad es porque quiere que los ciudadanos estén tranquilos, es porque quiere que se cumpla la ley, que haya garantías para todos. Entonces, habiéndote dicho eso, aquí hay es convicción de siempre. Desde niño he tenido la convicción de lo que representa nuestra fuerza pública y su rol en nuestra sociedad. Pero también tengo claridad que nuestro país, para avanzar, lo primero que tiene que tener es seguridad, pero hay que hacer también esa cohesión social que tanto se necesita, esa inversión social. Te lo voy a contar con una anécdota que me lleva mucho a lo que es social. Porque una persona como yo que está orientada a resolver, que está orientada a ejecutar, pues uno comienza a entender el impacto de las obras en la ciudadanía. Lo que es llevar un parque, por ejemplo, un Sacúdete, a un municipio categoría 6. Una obra de 1.200 millones de pesos, que en el panorama de un presupuesto de 500 billones de pesos que maneja la nación, puede ser absolutamente insignificante. Pero cuando tú ves el impacto que tiene esa obra en un municipio, cómo transforma vida, la alegría que eso puede llevar a un municipio, tú comienzas a entender cuál es la incidencia del Estado en transformar y mejorar las vidas de los colombianos. Cuando yo era ministro del Interior, a mí me dieron una responsabilidad que fue ser gobernador ad hoc de Antioquia, para Puerto Antioquia, que es una obra de cerca de 650 millones de dólares que llevaba más de 30 años trabada. Era un sueño de los antioqueños, del Urabá antioqueño, y no se había podido lograr. Y yo en ese espíritu de resolver, cuando a mí el presidente Duque, siendo viceministro, me da esa responsabilidad, él me dice, ahí le entrego ese chicharrón. Ese chicharrón quiere decir, eso nunca se va a hacer. En 3 años lo resolvimos. En abril del 2022 pusimos la primera piedra de Puerto Antioquia. Y hoy ese es el pilar fundamental del desarrollo del Urabá antioqueño.
Entonces uno lo que tiene que entender es que llevando horas, llevando inversión, genera mejores condiciones para la ciudadanía. Pero mira eso. Vamos un día a poner la piedra de Puerto Antioquia. Salimos de ese evento, una hora de 650 millones de dólares. Voy a Santa Fe de Antioquia, entrego una estación de policía por 45.000 millones de pesos. Vamos a 2 municipios más, a Salgar, a 3 municipios más, entregamos 2, 3 sacúdetes, 2.300 millones de pesos cada uno. Y llego ese día a las 7 de la noche, después de estar desde las 5 de la mañana, a un evento en la gobernación de Antioquia que era un consejo de seguridad. Hacemos el consejo de seguridad, terminamos. Y se me acerca mi secretario privado a las 9 de la noche y me dice, ministro, hace falta un evento más. Yo le digo, hombre, llevo 14 horas en eso, ¿qué evento falta? Me dice, un evento con la comunidad de Ituango, que vinieron 20 muchachos desde Ituango para recibir un proyecto que yo había puesto en el Ministerio del Interior que se llamaba Pequeñas Acciones que Dignifican. Era un proyecto muy pequeño que tenía 1.500 millones de pesos de presupuesto. Y yo le digo, hombre, Nicolás, pongan al viceministro. Acabo de entregar más de 2 billones de pesos y ustedes me van a poner a mí en eso ahora. Y me dice, no, ministro, esa gente vino desde Ituango 8 horas, esos muchachos están felices. Vaya un momento. Entro, les entrego, ¿sabes qué era lo que le íbamos a entregar? 80 millones de pesos en bicicletas, en cámaras fotográficas, en computadores. Y nunca se me olvidará un muchacho que se me acerca y me dice, acabo de recibir la bicicleta. Gracias a esta bicicleta yo no voy a tener que caminar todos los días 4 kilómetros para ir al colegio. Eso que usted ha hecho me cambia la vida. Te voy a decir una cosa. En los 3 años que estuve en el ministerio, más de 5 billones de pesos ejecutados, es el evento más lindo que tuve. Y eso te habla del corazón social que debemos tener. Porque tenemos que entender que para sacar este país adelante no es solamente las grandes obras, sino entender que a veces la inversión más pequeña, que uno puede pensar que es menos significativa, transforma la vida de millones de colombianos. Muy bien. Vamos a arrancar con las preguntas de los periodistas. Comenzamos con Alison. Hola Daniel. Usted como ministro se tuvo que enfrentar a uno de los estallidos, posiblemente uno de los más fuertes que ha tenido el país en 2021. Una situación que mostró una gran desconfianza de los jóvenes hacia el gobierno. ¿Qué lecciones le dejó esa situación y en un posible gobierno suyo, cuál sería la estrategia para reconstruir esa relación? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es eso. Yo he sido un creyente de toda la vida, más porque lo he practicado. Que a veces se nos olvida, yo he marchado, y yo he marchado mucho. Marchamos en contra del plebiscito de Santos, marchamos en contra de las FARC, marchamos en contra de ese gobierno. Y creo que ese es un derecho que se tiene que proteger y que se tiene que garantizar. Que los ciudadanos se puedan manifestar es una garantía que tiene nuestra Constitución y que como funcionarios públicos tenemos que hacer todo lo posible para que eso se proteja. Pero lo que tenemos que entender también como sociedad y tenemos que hacer una reflexión es que el derecho a la protesta no es un derecho sin límites, no es una patente de corso para cometer delitos. Nadie ha dicho que porque yo proteste puedo quemar a un policía. Nadie ha dicho que porque yo proteste puedo quemar Transmilenio, puedo incendiar un CAI, puedo atacar palacios de justicia, puedo atacar a otros ciudadanos o la propiedad privada, puedo limitar o no permitir el acceso a medicamentos, a atención médica necesaria, a los alimentos básicos, al trabajo. Quiere decir, el derecho a la protesta hay que protegerlo, pero también hay que garantizar que, so pretexto de la protesta, no se vuelva en una patente de corso para cometer delitos. Habiendo entendido eso, la fuerza pública y el Estado tienen que garantizar los derechos de todos, tanto del que protesta como de los ciudadanos que no están protestando. Y en eso tiene que haber una proporcionalidad por parte de la fuerza pública. ¿Qué te diría que qué aprendí yo de eso? Primero, que el diálogo es muy importante con los jóvenes, que hay que escuchar a la ciudadanía, que hay que atender las situaciones de manera rápida para que no se salgan del camino, para que no se vuelvan desproporcional. Pero también entendí que en Colombia hay unos grupos armados organizados que instrumentalizan a nuestra juventud, que está absolutamente demostrado por fallos de nuestra justicia. No lo dice Daniel Palacios, lo dicen los jueces de la República, que el ELN y que las disidencias de la FARC infiltraron la protesta y pagaron a jóvenes para hacer los daños
y muchas de las agresiones que se cometieron. Y eso tenemos que tenerlo claro y eso no puede ser condenado, porque yo creo que a veces nos enfocamos mucho en condenar a los miembros de la fuerza pública que se extralimitaron, pero se nos olvida que también hubo unos actores criminales que instrumentalizaron, que cometieron delitos, que cometieron violaciones. Conclusión, el derecho a la protesta hay que garantizarlo, pero cero complacencia con la delincuencia. El que delinque tiene que ser castigado. Joana. Doctor Daniel, bueno, muchas gracias por estar en Vértice. Hablaba hace un instante sobre el tema del running, el boxeo, que practica el deporte, y le cuento que del tema alto rendimiento, procesos de formación deportiva, los deportistas están actualmente muy preocupados. Han hecho marchas, han convocado al sector deportivo por la situación actual, porque el gobierno actual en el presente año redujo el presupuesto a menos de la mitad que en 2024. Si usted llega a ser presidente de Colombia, ¿qué va a hacer por el sector deportivo? Porque para nadie es un secreto que el deporte le ha entregado muchas alegrías al país. Mira, yo te voy a contestar eso en primera medida. Creo que esa es una de las grandes mentiras que Gustavo Petro le echó a los colombianos. Y se lo echó a los deportistas de Colombia, porque permanentemente les dijo que los iba a proteger, que les iba a dar más recursos, que iba a hacerse la mayor inversión en deporte posible, y lo que ha hecho es absolutamente, totalmente lo contrario, lo opuesto. Como tú lo has dicho, hoy es el presupuesto más bajo de la historia en el sector del deporte de alto rendimiento y también de escuelas de formación, porque es que no es solamente el sector de alto rendimiento el que le han cortado, se lo han cortado a las federaciones, se lo han quitado a la formación infantil en deporte. Y por eso nosotros rápidamente tenemos que decir lo siguiente: si vamos a tener un ministerio de deporte, es para que ese ministerio de deporte tenga los recursos, no solamente para promover, apoyar al sector de alto rendimiento, que es muy importante, que nos da muchas glorias, que nos da muchos éxitos y que eso requiere plata para formación, para apoyo, para promoción. Pero también tenemos que enfocarnos en el deporte de nuestros jóvenes, porque un muchacho que está en el deporte, un muchacho que está en la cultura, que está en la recreación, es un muchacho libre de drogas, es un muchacho libre de pandillismo, es un muchacho que no está cercano a la violencia. Por eso cuando yo fui ministro del Interior, en el programa Sacúdete, entendiendo que era una inversión en seguridad y en convivencia, construimos más de 500 Sacúdetes en el país, que eran canchas deportivas con su canchita de fútbol sintética, tenían su gimnasio, tenía su salón comunal, y era precisamente por eso, porque entendíamos que la recreación, que el acceso a tener aprovechamiento del tiempo libre lleva a una juventud que está libre de eso. Por eso, rápidamente, ¿qué hay que hacer? Mira, yo creo que nosotros tenemos que apuntarle a tener 1 millón de jóvenes en escuelas de formación en el cuatrenio. Y eso se hace dándole recursos al Ministerio de Deporte para que tenga a los profesores, para que alimente a esas federaciones y así podamos vincular a 1 millón de jóvenes a eso. Yo te lo contesto de esta forma. Yo prefiero 1 billón de pesos en la mano de los jóvenes deportistas de Colombia que 1 billón de pesos financiando delincuentes para que dejen de delinquir, que es lo que este gobierno le ha dado prioridad. Pero una de las banderas del gobierno actual eran las jornadas escolares complementarias en la educación, mezclándolas con el deporte para poder proyectar el deporte como lo dice. Pero ¿de dónde sacaría entonces usted los recursos para poder no afectar, digamos, las carteras, por ejemplo, de salud y educación, para que pueda proyectar el deporte y definitivamente cumplirle al deportista? Porque el deportista es el que está haciendo muchas veces el de alto rendimiento, sí, está cobijado con las federaciones, pero aquel que está esperando y haciendo bingos, haciendo rifas para poder viajar a las diferentes competencias, ¿cómo responderles a ellos? De acuerdo, y mira que tú mismo lo has dicho, es que al final del día, y eso es una gran mentira que el gobierno de Gustavo Petro nos ha echado a todos, y es decir, que no hay plata, pero sí hay plata para lo que a él le da la gana. Es que eso es un tema de prioridades, y por eso lo mencioné ahorita. Hoy este gobierno tiene un programa, miren eso, el gobierno tiene un programa en el que se gasta 1 billón de pesos para que jóvenes que están vinculados a pandillas o jóvenes delincuentes dejen de delinquir. Eso ha salido mal, eso no ha tenido ningún resultado. Fonsecon, el Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, que tiene alrededor de 350.000, 400.000 millones de pesos al año, hoy lo están dedicando para el mismo propósito y no para invertir en infraestructura de cultura y deporte. Entonces, cuando tú me dices de dónde vamos a sacar la plata, sencillo, es que el programa de
financiar delincuentes para que dejen de delinquir se acaba el 7 de agosto. Y ese billón de pesos lo vamos a invertir en el joven honesto y trabajador. En ese joven honesto y trabajador que quiere tener una oportunidad en cultura, que quiere tener una oportunidad en recreación, que vamos a financiar las escuelas de formación, que vamos a tener esos profesores para que los puedan vincular. Puedo te digo, mi apuesta, 1 millón de jóvenes colombianos en escuelas de formación deportiva para que esos jóvenes estén libres de droga, libres de pandillismo, libres de violencia. Catherine, Bueno, usted dijo hace un momento que si uno se sale del pelotón, uno puede llegar a quemarse. Pasándolo a la política, ¿por qué se está presentando por firmas y no por el Centro Democrático si fue usted uno casi de los fundadores también de la colectividad? Pues mira, yo te diría lo siguiente, yo le tengo un aprecio infinito, gratitud a Álvaro Uribe. Fue no solamente una persona con la que tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo, ser su secretario privado, ser cofundador del Centro Democrático, ser concejal por el Centro Democrático, presidente del Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, viceministro, ministro, y ayudar a fundar ese partido. Y al presidente Uribe le tengo todo el aprecio y toda la gratitud. Pero así como Álvaro Uribe en algún momento, ustedes recordarán que a la gente a veces se le olvida que Álvaro Uribe era miembro del Partido Liberal y fue gobernador de Antioquia a través del Partido Liberal y fue alcalde a través del Partido Liberal y fue senador de la República a través del Partido Liberal, pero aspiró a través de un movimiento que se llamó Primero Colombia, renunciando al Partido Liberal. Yo creo que hoy, desde la independencia se puede sumar más. ¿Por qué? Porque desde la independencia uno no está atrapado en ningún sector político. Y hoy el país lo que quiere ver es sumar para resolver y no dividir para paralizar. Y en ese sentido creo que desde la independencia le puedo ayudar al país a resolver los problemas y a sumar para construir por una premisa fundamental de esta campaña. Y es que el que piensa diferente no puede ser el enemigo de Colombia. El único enemigo de los colombianos son los que están por fuera de la ley o ponen en riesgo nuestra democracia. Si nosotros entendemos esa gran premisa de que el que piensa diferente no es el enemigo, que con el que piensa diferente hay espacio para el diálogo, para la conversación, para construir, para avanzar, para el disenso democrático, pues estamos entendiendo quién realmente es el enemigo. Es que yo escucho a mucha gente hablar de unión, y hay que unirnos, y hay que unirnos, y hay que unirnos. Y yo digo, claro, todos compartimos una preocupación, o muchos compartimos una preocupación de que Gustavo Petro nos está llevando por el camino equivocado, que hoy el país está atravesando un momento absolutamente difícil en materia de seguridad, en materia de salud, construcción, infraestructura, costo de vida, precio de la gasolina. En todo eso podemos estar de acuerdo. Y derrotar a Petro va a ser el primer paso para rescatar a Colombia. Pero una cosa, no es suficiente. Si esto es en lo que nos vamos a quedar, no va a ser suficiente. Por eso yo le propongo a los colombianos un propósito superior. Y ese propósito superior debe ser derrotar a la delincuencia. Porque cuando a ti te atracan, nadie te pregunta si eres petrista o eres uribista. Nadie te pregunta si eres rico o pobre. Nadie te pregunta si eres el dueño de la empresa o eres un trabajador de la empresa. Si eres del sur o eres del norte. Si eres costeño o eres cachaco. A todos nos roban igual, a todos nos extorsionan igual. Por eso ese gran propósito de unión debe ser el de derrotar a la delincuencia. Y yo creo que eso lo podemos hacer desde la independencia, que nuestros jefes sean los ciudadanos, pero sabiendo que tenemos que sumar a las diferentes fuerzas políticas para poder resolver los problemas de los colombianos. Una curiosidad, porque claro, toca hacer esa unión y seguramente en marzo se van a ir haciendo los grupos para hacer esas fuerzas que van finalmente llegar a las elecciones. Pero, por ejemplo, hay diferencias dentro de los mismos sectores. Hace un momento usted dijo que Abelardo de las Priella ojalá no lo necesite, que Pero es que abogado. no lo necesite como abogado. Pero ahí le quería preguntar, pero Como él ya abogado. es un colega suyo, porque él también está buscando Él firmas, es abogado. pero político. Pero yo no puedo saber cómo va a ser Abelardo como político porque es que él nunca ha sido político. Pero contemplaría una... Mira lo importante, y yo quiero en eso ser muy claro. Eso no es un tema de unión de personas, porque al final del día todos vamos a pensar diferente. Y por eso lo dije ahorita. Dentro de pensar diferente tenemos que encontrar cosas que nos unen. A mí, más allá de decirte con quién me uniría, te diría con quién no me uniría, con quién no tendría ningún tipo de conversación. Y eso claramente es con los que están por fuera de la ley, con los que ponen en riesgo nuestra democracia, con los que no respetan la libertad de prensa, con los que no respetan la independencia de la justicia, con los que quieren darle la política del amor al delincuente. Con esos no me uniría.
No quiere decir que los exterminaría, quiere decir sencillamente que no me uniría. No quiere decir que los destriparía, quiere decir que no me uniría. Quiere decir que los derrotaría en democracia. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo más importante hoy para llevarnos a una unión? Claro, vuelvo y lo repito, la preocupación de por dónde va el país. Derrotar al petrismo, claro, es fundamental para que el país no siga por el camino que va. Pero lo único que como colombianos nos debe unir y realmente debe ser el gran propósito que tengamos es derrotar a la delincuencia y que los colombianos puedan recuperar la tranquilidad, que no tengas que estar pendiente que si sales de la casa te van a robar el celular, que el muchacho que tiene un portátil para ir a la universidad no sienta que va con miedo desde que sale de la casa hasta que va a la universidad, que el empresario y el tendero no tengan preocupación de que lo van a extorsionar. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, de que podamos transitar las calles de Colombia con tranquilidad, porque eso lleva como resultado más inversión, más oportunidades, mejores salarios. Por eso ahí creo yo que es donde nos tenemos que enfocar en ese llamado de unión. Y para ese llamado de unión siempre voy a estar listo, siempre voy a estar preso. Andrés. Daniel, ya hemos contabilizado entre 55 y 56 ataques a los miembros del Ejército Nacional propiciados en los que participan ciudadanos. Generalmente son campesinos y nos ha dado por bautizarlos estos ataques como azonadas. ¿Cómo hará usted para hacer respetar a las fuerzas militares en estas circunstancias? Pues es que mira lo primero, nosotros, y eso es una tendencia que hemos tenido, y es siempre a minimizar o a justificar cuando alguien viola la ley y lo tratamos de atenuar con algún tipo de marco ideológico, ¿cierto? Entonces, es que el campesino está oprimido por el soldado, entonces si el campesino ataca al soldado está justificado. Mira el primer error. Los miembros de la Fuerza Pública Colombiana no son robots que salen de una línea de ensamblaje, no va saliendo uno detrás de otro. Es que ese mismo soldado es hijo de un campesino. Ese soldado es vecino, ese soldado es hermano, es padre, es madre, es hijo. Y portar el uniforme no los debe hacer menos ciudadanos, sino los debe hacer receptores de todo nuestro respeto, de todo nuestro cariño. Claro que hay que exigirles, y hay que exigirles que cumplan la ley, y hay que exigirles que no se extralimiten, y hay que exigirles que no utilicen el poder que les da el Estado para cualquier tema que esté por fuera de la ley. Pero lo que no podemos seguir haciendo en Colombia Carrera es que al policía y al soldado se le puede atacar, se le puede maltratar, se le puede quemar, por Dios. Que hace una semana estábamos con un soldado que lo quemaron. Entonces, este tránsito de renunciar al ejercicio de la autoridad siempre va a envalentonar al delincuente. Entonces, pongámonos sencillo. Si a ti llegaran a sonarte como ciudadano, ¿qué esperarías del Estado? Que te proteja. ¿Por qué cuando lo hacen con un soldado queremos que sea diferente? ¿Por qué el soldado es el que tiene que tener la cordura y la restricción de no actuar y no el ciudadano que tiene que entender que no tiene por qué tirarle una piedra a un soldado? En consecuencia, en uno de esos recientes ataques, un soldado hizo un disparo de advertencia que terminó una esquirla hiriendo a una de las personas que estaba propiciando el ataque. Pero entonces, ¿usted qué tratamiento terminaría dándoles a estas personas? Yo te voy a decir una cosa. Si tú juegas con la cola del león, el león te va a morder. Entonces uno también tiene que saber qué está haciendo. Uno no puede coger a soldados que están armados, que están en una zona de orden público, que además los han venido secuestrando, que los han quemado, que tienen el derecho a la legítima defensa y pretender que no va a reaccionar. Es que saquémonos del contexto del soldado. Es que yo puedo ser un ciudadano muy tranquilo, yo puedo ser un ciudadano muy calmado y me pegan y me pegan y me pegan y me pegan y llegará un momento en el que me volteo y le devuelvo. Entonces no pensemos que el soldado es diferente a un ciudadano normal, porque lo que tú no te vas a aguantar en tu vida normal no tiene por qué un soldado aguantarse. Antes te diría una cosa, si algo tiene la fuerza pública colombiana es que se restringen. ¿Qué mesura? Yo lo diría al revés. ¿Qué mesura? Ese soldado no disparó contra la humanidad de la persona, ese soldado trató de advertirle, trató de decirle, no más, paren, ya, se están pasando de piña, hasta aquí llegó la cosa. Pero tampoco nosotros podemos pretender que nuestros miembros de la fuerza pública no se puedan defender. Mira, es tan grave lo que está pasando en Colombia, y ustedes lo pueden mirar en YouTube, lo pueden mirar en todo, que uno ve a policías siendo apuñalados con miedo de sacar su arma de servicio. Porque le da más miedo lo que le pueda pasar
ante la justicia que el riesgo inminente que tiene con su vida. Aquí nosotros tenemos que tener reglas claras en el país. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué ese ciudadano que aquí es tan machito para pegarle a un policía llega a Estados Unidos y allá si no es capaz de hacerlo? ¿Por qué ese mismo colombiano que aquí va y se vuela el semáforo y lo para el policía y lo insulta, en Estados Unidos desde que entra a territorio americano está asustado? ¿A ti no te ha pasado que uno llega a inmigración y uno desde que llega a inmigración en Estados Unidos ya está uno como revisando, como, venga, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo? Entonces yo te digo una cosa, aquí nosotros creemos que podemos maltratar a nuestra fuerza pública, que podemos hacer lo que nos da la fuerza pública porque ellos no pueden hacer nada. Y yo creo que a la policía y al ejército, a nuestra fuerza pública hay que darle las herramientas para que actúen dentro de la ley. Daniel, Y dentro de la ley está la legítima defensa y el uso proporcional de la fuerza cuando uno se siente amenazado. en consecuencia, brevemente, estas personas, estos ciudadanos, la mayoría resultan ser campesinos, ¿cómo serán tratadas en un eventual gobierno suyo? ¿Como delincuentes o como personas instrumentalizadas? No, a ver, en el momento que se comete un delito no puede haber justificación. Es que yo no puedo decir, es que lo instrumentalizaron, entonces mató a alguien, entonces no, usted no tiene responsabilidad, no. Usted asesinó. Y parte de eso es parte de la conversación que yo le quiero plantear a los colombianos. Saquémoslo de ahí, saquémoslo de ese escenario que tú estás diciendo. Uno de los grandes problemas de frustración que hoy tenemos los colombianos, y va a ser la gran decisión que tenemos que tomar, es o vamos a continuar en un país donde se privilegia, se justifica y se le da tratamiento preferencial al delincuente, o vamos a estar en un país donde se castiga, se persigue y se combate la delincuencia y nos dedicamos a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Mi política del amor es al ciudadano honesto y trabajador. Mi política del amor jamás será al delincuente. Si el delincuente viola la ley, que pague la consecuencia. Pero lo que nos está pasando hoy en Colombia, que nos está matando como sociedad, es que la ley es muy fuerte con unos y muy blanda con otros. Entonces, pongamos ejemplos. Pasa lo de EPA Colombia. Y entonces yo les preguntaría a todos los que están acá, los que nos están viendo, ¿a ustedes les pareció que lo de EPA Colombia es justo? ¿Que lo de EPA Colombia es apropiado? Algunos dirán no, otros dirán sí. Mi respuesta, claro que sí. EPA Colombia violó la ley colombiana. EPA Colombia destruyó propiedad de todos los bogotanos, de todos los colombianos. Ahora, que EPA Colombia está en la cárcel y quien asesina, secuestra, extorsiona, no pague un solo día de cárcel e inclusive nos esté dando cátedra de moral desde el Congreso, ¿qué te genera a ti como ciudadano? Te genera indignación. Entonces el problema no es que EPA Colombia está en la cárcel, el problema es que otras personas que cometen delitos peores no pagan un solo día de cárcel. Mira el ejemplo de lo que pasa con un asesino como la persona que acabó con la vida de Miguel Uribe. 7 años de cárcel. 7 años de cárcel a una persona que asesinó a un padre, que asesinó a un joven, a un senador de la República, a un candidato a la presidencia. Pero la falsedad en documento público en Colombia tiene 8 años de cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que en Colombia la falsedad en documento público tenga mayor sanción que quien asesina a una persona? ¿Qué quiero yo? Hombre, una justicia proporcional, una justicia que sea justa y una justicia que sea para todos. No que la ley sea muy dura para unos y muy suave para otros, porque así no construimos una sociedad equitativa. Pero digamos que hay contextos en esas zonas donde es muy difícil, porque, no sé, yo no vivo en el campo, pero hay disidencias, hay grupos que se enfrentan, incluso Sí. los mismos miembros del ejército han dicho, la gente se nos ha acercado, que estaban en las sazonadas, o como lo llamen, y decían como, es que ellos nos están presionando, si no hago esto, queman mi casa. Y cuando usted, pues, señala que el que la embarra, la paga, por decirlo de alguna manera, pues sí asustaría un poco a la gente que está en medio de un montón de cosas que no tiene que ver. Claro, pero mira que yo también te digo una cosa. Eso es como cuando instrumentalizan al joven para que asesine a alguien y lo instrumentalizan porque el joven entonces es pobre o porque el joven no tiene oportunidades. Es que ese tema del contexto, la palabra contexto, te genera una justificación para todo. Entonces, tú asesinaste, pero fue porque te pegaron cuando niño. Es que tú asesinaste, pero fue porque tu papá no te quería. Es que, porque siempre el contexto, no lo pongas solamente en el caso del campesino, el contexto lo vas a tener para todo. Pero yo te diría, hagamos un ejercicio, y lo voy a hacer rápidamente, un ejercicio matemático. En Colombia hay 18 millones de pobres, más o menos entre 18 y 20 millones de pobres. Hay 1,5 millones de colombianos que no se acuestan con los 3 golpes, o sea, que se acuestan sin las 3 comidas. ¿Tú sabes cuántas personas hay en las cárceles de Colombia hoy? 100.000 colombianos. Para efectos de este ejercicio que voy a hacer con ustedes, vamos a decir que esos 100.000 presos son de los estratos 1 y 2, cosa que no lo son.
y tampoco son todos violentos. Pero vamos a hacer el ejercicio y vamos a decir que hoy hay 100.000 presos en Colombia y todos son pobres. Sumemos al ELN, sumemos al Clan del Golfo, sumemos a las FARC, sumemos a las oficinas, a los combos, a las pandillas. No te da más de 60.000 colombianos. No te da más de 60.000 colombianos. Quiere decir que en Colombia hay 160.000 personas que han tomado la decisión de estar por fuera de la ley. Hay 18 millones de pobres. Entonces, ¿a ti te parece que en esa matemática, a menos de que sea la matemática física cuántica cósmica de Gustavo Petro, pero en la matemática y la aritmética normal, a ti te dice que si hay 18 millones de pobres, la razón de la violencia es la pobreza? No te da. Claro. Sencillamente, matemáticamente, no te da. ¿Y sabes por qué no te va a dar? Porque en cualquier barrio de Colombia que tú vayas, en cualquier zona rural de Colombia que tú vayas, vas a encontrar un campesino que está dedicado a trabajar de manera honesta y honrada con todas las dificultades, o vas a ir a un barrio y vas a encontrar jóvenes en las mismas condiciones, que unos toman la decisión de irse a un grupo armado o de meterse a una pandilla y otros que deciden irse a una universidad o trabajar de taxista o con mucha dificultad. ¿Cuál es mi preocupación? Pero Hombre, cuando es gastamos el demasiado, arma... pero mira, es que gastamos demasiado tiempo en esos 160.000. Preocupémonos por los más de 8 millones de jóvenes que no tomaron la decisión de estar en la delincuencia. Porque es que mira lo que hacemos como sociedad. Siempre es viendo cómo justificamos a la persona que delinquió. Entonces yo te digo, hombre, esa persona que mató a Miguel Uribe, la condenaron a 7 años. Y entonces alguien va y me dice, pero es que es un joven. Entonces, como es un joven, ¿cómo le vas a poner más? Y entonces yo te diría, hombre, si uno es tan machito de matar a alguien, pues también tiene que asumir las consecuencias. Usted está hablando del adolescente instrumentalizado, Claro, ya lo planteó, claro, pero claro. entonces nos anticipa una noticia, en un eventual gobierno suyo va a cambiar o va a tramitar la posibilidad de tener la mayoría de edad a los 16. Te voy a decir una cosa, yo no me he querido esperar a ser presidente de Colombia para comenzar a actuar. Y por eso nosotros radicamos una consulta contra el crimen, que es una consulta popular contra la criminalidad, que ya hoy está avalada en la registraduría y que estamos saliendo a recoger firmas de los colombianos para tener un mandato popular claro en el próximo gobierno, en donde diga claramente, o vamos a seguir protegiendo al delincuente y justificándolo, o nos vamos a dedicar a combatirlo y a proteger al ciudadano honesto y trabajador. ¿Qué estamos planteando nosotros en esa consulta contra el crimen? Temas como, por ejemplo, la reincidencia. Nosotros tenemos que poder castigar al delincuente reincidente. Los colombianos están mamados de ver que un tipo roba y roba y roba y roba y no le pasa nada. Que vuelve y roba y vuelve y lo capturan y vuelve y lo capturan y no pasa nada. Aquí hay que castigar la reincidencia. Hombre, que el delito violento se vaya para la cárcel y no para la calle. ¿Cómo es posible que a ti te atraquen en la calle con un revólver y el juez considere que eso no es un peligro para la sociedad y deje que esa persona se defienda en libertad? Esa persona ha demostrado que es un riesgo para la sociedad. Esa persona tiene que estar en la cárcel esperando el juicio para que no ponga en riesgo a más ciudadanos. Yo soy un firme creyente en la cadena perpetua para violadores, reclutadores y asesinos de menores, porque el Estado no debe gastarse un minuto contemplando o dándole tratamiento preferencial o mejor a quien ha decidido quitarle la vida a una persona que tiene 2 años o que tiene 3 años. Yo en ese monstruo no pierdo un minuto. Entonces nosotros en la consulta contra el crimen tenemos 8 propuestas absolutamente claras, que así no sea presidente de Colombia, así no llegara a ser presidente de Colombia, vamos a avanzar en la consulta y vamos a salir, ojalá, a que los colombianos voten y los colombianos digan cuál es el país que quieren. Si quieren un país que castiga al delincuente o un país en donde se le siga dando privilegios y se le siga dando justificación. Daniel, usted acaba de decir que nosotros estamos justificando a los delincuentes teniendo en cuenta su contexto, que porque es pobre, que porque le faltan oportunidades y que por eso ellos se permiten instrumentalizar. Pero entonces, desde el gobierno, ¿cuáles son esas estrategias precisamente para que estas personas no se instrumentalicen? Porque es que acceder en Colombia a la educación superior es muy caro, es casi que imposible en las zonas rurales. Una persona del campo no puede acceder a un crédito del ICETEX porque primero se lo va a consumir los intereses, segundo por su estrato socioeconómico y sus falencias tampoco se lo pueden dar. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias precisamente para que no haya una instrumentalización y no los justifiquemos por el contexto? Claro, es que tú estás diciendo algo muy importante y en eso vale la pena mencionarlo. Castigar al delincuente no quiere decir darle más y mejores oportunidades a los ciudadanos. Claro, tú siempre vas a tener que avanzar en mayor conectividad,
Si tú tienes conectividad con zonas rurales, ¿qué pasa? Que tú tienes mayores oportunidades, que los productos tienen más facilidad de salir para venderse. Quiere decir, cuando tú dices que la infraestructura es mala o que la infraestructura es cemento, estás tú misma condenando o uno mismo condenando a que esas zonas rurales queden totalmente desconectadas y sin oportunidades. Entonces, cuando uno habla de infraestructura vial, cuando tú miras y hablas de confinamientos, por ejemplo en Colombia, los confinamientos suceden ¿en dónde? En zonas que no tienen accesibilidad. Lo que pasa en el Chocó cogen lugares que tú tienes que llegar en 3, 4 horas en lancha. Y claro, confinarlos es absolutamente fácil. Entonces mira donde la seguridad comienza a jugar un factor fundamental para poder tener oportunidades y para poder tener desarrollo. Tú me dices lo que pasa hoy con el campesino. Entonces que el campesino lo utilizan en las azonadas. Claro. ¿Por qué lo utilizan en las azonadas? Porque es que pasamos de 47.000 hectáreas de coca a estar en 300.000 hectáreas de coca. Nosotros en el 2012 prácticamente íbamos en camino a erradicar la coca en Colombia y tomamos la decisión de parar la aspersión aérea. Este gobierno tomó la decisión, aparte de la aspersión aérea, acabar la erradicación manual por parte de las fuerzas militares. Y eso a qué ha llevado, o que había ya mucho más campesino que está dedicado al tema de la siembra de coca que lo que teníamos antes. ¿Cómo sacamos al campesino de la siembra de coca? Acabando los cultivos de coca, claro, dándole alternativas, sustitución de cultivos, dándole la posibilidad de acceder a créditos. Pero si tú no combates esa delincuencia, pues difícilmente la persona va a poder pensar en otra cosa. Mira este ejemplo que te voy a poner. ¿Qué pasa hoy con un muchacho en el Chocó? ¿Qué pasa hoy con un muchacho en el Chocó? Hablemoslo, porque es que yo ese país sí me lo conozco de verdad, no como muchos que salen hoy están conociendo a Colombia. Cuando tú vas a Quibdó, cuando tú vas a Buenaventura, te encuentras con un muchacho que quiere ir a la universidad, que como lo dices tú, tiene dificultades. A esa persona hay que darle acceso a créditos, no como hizo Petro que acabó el ICETEX, sino volviendo el ICETEX realmente algo que funcione para los jóvenes, que sigan teniendo acceso a la universidad gratuita, los estratos 1, 2 y 3, que además eso no fue en el gobierno de Gustavo Petro, eso fue en el gobierno de Iván Duque en el año 2021, cuando se saca la norma de darle gratuidad a los estratos 1, 2 y 3. Pero mira lo que pasa. Ese muchacho quiere hacerlo. Ese muchacho, vamos a decir que tiene el crédito. Tú tienes el acceso al crédito. Tienes el acceso a la oportunidad. Hay en la fuerza laboral nuevas tecnologías, nuevos empleos para que ellos entren a esa fuerza laboral. Pero a ese muchacho, después de mucho esfuerzo, de entrar a la universidad, estudiar y hacer y todo, su salario mínimo va a ser de 1.800.000, 2 millones de pesos, recién egresado de una técnica o de una carrera profesional. Y llega el clan del Golfo, y le dice, venga, 5 millones de pesos para arrancar. Le doy reloj, le doy celular, le doy moto. ¿Qué hace ese joven? Muchos jóvenes van a tomar la decisión de irse al clan del Golfo. Otros, a pesar de lo que le están ofreciendo, va a decidir no irse al clan del Golfo. Porque hoy hay muchos jóvenes que a pesar de que el clan del Golfo les está ofreciendo 3,5 millones, 5 millones de pesos de salario, deciden no hacerlo. Primero, ese es el que yo me quiero enfocar. Pero para que al otro no lo recluten, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acabar el clan del Golfo. Porque es que mientras exista el clan del Golfo va a existir la tentación de ofrecerle la plata para reclutarlo. Y te voy a decir una cosa, no hay forma ni de que el sector privado ni que el Estado pueda competir con un salario inicial para un joven de 18 años de 5 millones de pesos. No hay forma de hacerlo dentro de la legalidad. Por eso es que la ilegalidad corrompe nuestra sociedad. Y si tú no acabas la ilegalidad, si tú no acabas esa situación que es la que provoca esa economía ilegal, pues difícilmente lo va a poder lograr. ¿Qué está pasando hoy con la minería? Hoy la minería, los dueños de la minería ilegal en Colombia, ¿quiénes son? El Clan del Golfo, el ELN y las FARC. Y ellos instrumentalizan al campesino, instrumentalizan al minero artesanal para que se dedique a trabajarle a ellos para darle oro, para darle gasolina, para darles minerales, y ellos son los que se enriquecen con eso y les pagan más de lo que le pagaría una empresa formal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combatir la ilegalidad. Yo sé que a veces suena como, no todo es seguridad, pero miren, un país que no tiene seguridad, un país que no tiene la regla de la ley, que la ley funcione, es un país que está condenado al fracaso. Porque sencillamente siempre la ilegalidad va a buscar saltarse al que honestamente está haciendo las cosas, porque tengamos algo claro. El camino honesto es más difícil que el camino de la criminalidad. En ese camino siempre vas a recibir más plata más fácil, pero estás tomando una decisión que pone en riesgo a tu vida, que pone en riesgo a tu familia y que pone en riesgo tu futuro. Daniel, interrumpo rápidamente. Habló algo de todo lo importante que ha dicho. Dijo algo sobre el tema de la
ahorita estamos hablando del tema de certificación contra las drogas, lo que ha hecho Colombia. ¿Cómo maneja la relación con Estados Unidos u otros países? Teniendo en cuenta, como se ha visto últimamente, Colombia metida en enredos, ¿miraría más allá de lo que está viviendo el país, como mirar guerras en el mundo? ¿Y cómo sería esa relación? Mira, yo creo que los colombianos tenemos que comenzar a concentrarnos en Colombia. Yo, por ejemplo, he escuchado al presidente Petro hablar de Palestina, 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 pero ¿ustedes cuándo lo han oído hablar de Palestina Huila o de Palestina Caldas? Es que Colombia tiene unos problemas muy serios, muy graves. Pero yo qué te diría, mira, hace mucho daño cuando las relaciones internacionales se manejan con ideología, porque la ideología te lleva a ti a tomar decisiones que no van en el mejor interés de los colombianos o en el mejor interés del país. Lo único que debe mover la política internacional de un país es el interés del país. ¿Y cuál es el interés del país? Que a los colombianos les vaya mejor en el exterior, que tengamos mejores facilidades y mejor acceso a la comunidad internacional, que tengamos mejores inversiones, que tengamos mayor comercio. Eso es lo que nos debe, eso es como tú conduces una política internacional. ¿Quiénes son tus aliados estratégicos que van a invertir en Colombia? Entonces, cuando tú lo ideologizas, alejas a Colombia de sus intereses nacionales y los pones son en los intereses personales del mandatario de turno. Pensar que poner en riesgo la relación comercial con Estados Unidos es una decisión inteligente, pues eso solamente, vuelvo y digo, cuadra en la matemática física cuántica de Gustavo Petro. Te voy a poner un ejemplo de una mala decisión que en ideología puede sonar muy bien, pero que en la realidad sale muy mal. El presidente de la República sale y dice que va a acabar las exportaciones de carbón a Israel. Imagínate eso. Israel, el 60% del carbón que consume Israel lo consume de Colombia. Entonces somos el socio más importante de Israel en compra de carbón. ¿Tú qué crees que va a hacer Israel mañana? ¿Se queda sin carbón? No, va al segundo oferente. ¿Sabes cuánto le representa eso a Colombia en mercado? 450 millones de dólares al año. ¿Y sabes cuáles son los departamentos productores de ese carbón y que le llegaría esas regalías de 450 millones de dólares? La Guajira, el Magdalena y el Cesar. Entonces, esa decisión, cargada ideológicamente, lo que nos lleva es a que hoy los niños de La Guajira, los niños del Cesar y los niños de Magdalena pierdan 450 millones de dólares, que igual Israel los va a buscar en otro país. Entonces, cuando uno le mete ideología a la política internacional, pues termina embarrándola. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que estar del lado correcto. Y del lado correcto siempre va a ser luchar contra la delincuencia, luchar contra los carteles de la droga. A mí me preocupa mucho un presidente que se ha dedicado a lavarle la cara a la narcodictadura de Venezuela, que se ha vuelto el defensor de oficio de un cartel como lo es Venezuela. Es que lo que pasa en Venezuela es indefendible, no solamente desde el punto de vista político, sino de cómo han sido los que le han dado todas las garantías a las guerrillas colombianas para que transiten por todo ese sector y se vuelvan socios de ellos en el tema del narcotráfico. Entonces, uno ahí que dice, al único que le debería preocupar que Estados Unidos declare como objetivo militar a los carteles de la droga son a los carteles de la droga, a los que los financian y a los que nos apoyan. Porque eso le tiene que preocupar a un presidente de Colombia, si es que ese es el mismo propósito, si es que Colombia lucha contra los carteles, si es que Colombia quiere derrotar el narcotráfico. Entonces yo creo que nosotros, nuestra política internacional debe ir como prioridad el interés nacional y como segundo, con los países que compartimos los mismos valores y principios, que son los principios de la democracia, los principios del libre comercio y los principios democráticos que son tan importantes. Hoy lamentablemente estamos más cercanos a las dictaduras, a los antidemócratas, a los que no respetan las libertades, que a los que las promueven. Y eso para mí nos muestra que estamos fuera de foco en la conducción de las relaciones internacionales. Muy bien, Daniel, la inteligencia artificial es una realidad. Y la inteligencia artificial quiere hacerle una pregunta. Buenísimo. Vamos a ver qué le tiene preparada la inteligencia artificial. ¿Quién es la inteligencia? ChatGPT. Ya ahí lo va a ver. Ah, bueno, vamos a ver. En un país fragmentado políticamente y con desconfianza hacia las instituciones, ¿cómo pretende construir consensos cuando se le percibe como un político asociado a un solo sector y a una visión muy rígida del poder? Pues mira, precisamente qué buena pregunta, porque si algo precisamente he dicho, y ya lo he contestado, es que yo creo que uno, para que Colombia avance, no puede estar atrapado en sectores políticos.
que los únicos jefes de uno deben ser los colombianos, porque desde la independencia se puede sumar, porque desde la independencia se puede construir. Pero además el mensaje que yo he tratado de enviar desde el primer día de la campaña es: yo puedo ser muy fuerte contra la delincuencia, puedo ser absolutamente implacable contra quienes están fuera de la ley. En eso no me verán a mí titubear, no me verán tener ningún coso, y no necesito tigres pintados detrás mío corriendo, ni necesito andar diciendo que voy a dar balín, porque sencillamente es un tema de convicción, es un tema de coherencia de siempre. Y eso pueden tener una garantía, que con los delincuentes vamos a ser inclementes, vamos a ser inclaudicables, y vamos a tener toda la determinación y toda la firmeza, pero con el ciudadano y con la institucionalidad y con nuestra democracia hay que entender que el que piensa diferente no es el enemigo. Y ese es un criterio no de hoy, sino un criterio que he tenido siempre. Ustedes le podrán preguntar a los alcaldes de Colombia y a los gobernadores de Colombia. A mí me tocó un Ministerio del Interior donde la alcaldesa de Bogotá era Claudia López, donde el alcalde de Medellín era Daniel Quintero, donde la alcaldía de Cali era de izquierda, donde la alcaldía de Manizales era de izquierda, donde la alcaldía de Cartagena era de izquierda, donde la alcaldía de Bucaramanga era de izquierda, donde la alcaldía de Villavicencio era de izquierda. Y con todos trabajé y a todos les contesté el teléfono sin importar. Porque terminaría esta pregunta con una pequeña anécdota rápida. En los momentos de la protesta social y también cuando sucedieron todas estas cosas que son absolutamente, desde el punto de vista ilegal, bajo ningún pretexto aceptables, nosotros tuvimos un evento con Claudia López, escuchando a unos jóvenes de Bogotá. Y estaba yo como ministro del Interior y Claudia López como alcaldesa de Bogotá. Y el irrespeto y la grosería y el ataque que le hicieron a Claudia López era absolutamente preocupante, pero una capacidad de insultarla y de maltratarla increíble. Y en un momento que yo dije: un momento, yo con esta señora que está acá al lado puedo tener todas las diferencias del mundo. Es más, nunca votaría por ella, pero ella es la alcaldesa de Bogotá y tiene el respaldo del gobierno nacional y mío como ministro del Interior en respetarla, que es la alcaldesa de Bogotá. Ese es el talante y el tenor que pueden esperar de mí, porque pensar diferente no nos convierte en enemigos. Y pensar diferente tampoco quiere decir que no podemos trabajar juntos para construir. Por eso, en el debate democrático se puede llegar a acuerdos como puede haber disensos, siempre dentro de la ley, siempre dentro del sano debate democrático. En ese pensar diferente, una última rápida, hablamos sobre, porque para nadie es un secreto que hay medios de comunicación que son parcializados y nosotros desde Vértice, del momento imparcial, ¿cómo garantizar esa libertad de prensa? Esa libertad de prensa, porque seguramente en el mundo, y ya lo dije, hay medios que se parcializan, pero en algún momento de su gobierno estarán las críticas. Mira, te voy a decir algo. Algunos los tendrán que llegar a conocer, a otros nos conocen. Yo fui ministro de Interior de este país durante 2 años. Fui ministro delegatario de funciones presidenciales, ahora le dicen presidente encargado desde que estaba Benedetti, por más de 120 días. Y ningún medio de comunicación de Colombia podrá decir que recibió una llamada mía para ingerir, para maltratar o para pedir que cambiaran una línea editorial. Tuve la conversación el otro día, y no voy a decir el nombre porque no me corresponde, con un director de noticias muy importante del país, tal vez de uno de los noticieros más importantes de Colombia, en donde me decía que la llamadera de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro a insultarlos, a pedirles que cambien la línea editorial, a decirles qué pueden y qué no pueden sacar, le impresionaba. Y yo hoy puedo tener la tranquilidad de mirar a todos los periodistas de Colombia a los ojos y no hay un solo periodista en Colombia que pueda decir que recibió una llamada mía como ministro del Interior o para criticarlo, o para pedirle que bajara una noticia, o para decirle que la línea editorial del gobierno debía ser esa. Y ese talante ya mostrado es el que tendré como presidente de la República. Soy un fiel creyente de que en una democracia lo que más se tiene que proteger es la libertad de expresión. Y eso también lleva a los que se burlan de uno. Es que, mira, yo te digo una cosa, a mí me ha tocado, por ejemplo, me pasó ahorita en estos días, que Daniel Samper sacó una columna en donde yo tengo una situación de extravismo en un ojo, desde chiquito, congénito. A veces se me nota más, a veces se me nota menos. Y eso en las redes sociales son horribles con eso. Eso le dicen a uno, tiene un ojo puesto aquí, un ojo otro puesto allá. ¿Y yo qué hago? Reírme de eso. Le contesté a Daniel Samper en la columna que puso, le contesté, y me contestó Daniel Samper y me decía, qué bueno que reciban las cosas con humor. Yo te digo una cosa, en Colombia hace falta nuevamente regresar a ese momento en donde entendemos que la función del periodista, que la función del comediante es tener libertad de expresión para decir lo que quiera. Y si uno no tiene la piel lo suficientemente gruesa
para aceptar la crítica está en el negocio equivocado. Porque el que se mete en política y no le gusta la crítica, y no le gusta que le inventen cosas, y no le gusta que digan cosas, pues no puede estar en el escarnio público, no puede estar siendo una persona pública. Para eso quédese siendo una persona privada, en su casita, sin que nadie opine y sin que nadie diga nada. Entonces yo creo que bienvenida la crítica, creo que bienvenida la libertad de prensa, y como presidente, si haré algo, es protegerla. Daniel, rápidamente dos cosas. Primero, ¿cómo va con las firmas? Vamos muy bien. Mira, te digo, gracias a Dios y al cariño de muchos colombianos, hoy ya llevamos 500.000 firmas, lo que nos está llevando pronto a la meta de que Rescatemos a Colombia sea un movimiento ya no con precandidato, sino con candidato. Y aprovecho para darle gracias a esos más de 500.000 colombianos que hoy ya creen en ese movimiento y que estoy seguro nos llevará a la presidencia de la República. Desde aquí esperamos que completen los 630, 640.000 firmas que tienen que presentar. Daniel, usted llega a la presidencia, gobierna Colombia 4 años, se acaba su gobierno. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quisiera ser recordado? Hombre, yo quisiera ser recordado primero como una persona honesta y trabajadora, como una persona que le devolvió a Colombia el sentido de que los funcionarios públicos den ejemplo, y den ejemplo por su liderazgo, y den ejemplo por su compromiso, y den ejemplo por su dedicación, por ser el primero en estar en los lugares cuando hay tragedias, por ser el primero en acudir a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a nuestros ciudadanos cuando necesitan al gobierno nacional, por ser un gobierno que resolvía problemas y no que se quedaba en los discursos, y por ser un gobierno que le devolvió la tranquilidad a los colombianos, porque tenía un compromiso absolutamente inclaudicable con derrotar a la delincuencia, con derrotar a la criminalidad. Y espero como que me recuerden como un presidente que salió muy joven y que se va a dedicar al año siguiente de salir de la presidencia a hacer un full Ironman. A mí no me van a ver aquí, no me van a ver aquí criticando ni pendiente de eso. Hombre, a uno le dan una oportunidad de ser presidente de Colombia y eso es la dignidad más grande que uno en la vida puede tener. Yo creo que de ahí hay que comenzar a pensar en otras cosas. Pues Daniel, muchas gracias por estar aquí en Vértice de Minuto 60. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tener la oportunidad de contarles nuestra visión para rescatar a Colombia. Y a ustedes, pues muchas gracias. Nos vemos pronto nuevamente en Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Soy Fernando Rojas. Minuto 60, un infinito de información.